Bien, el placer saludarlos una vez más. Volvió la bendita Copa Conmebol Libertadores 2025, ya en octavos de final, donde hubo poquísimos goles en esta edición de octavos de final, donde apenas hubo 8 goles en 8 partidos de la edición de la Copa Libertadores de América. Bueno, vamos a repasar todo lo que dejó esta jornada entre la edición 2025 de la Copa Libertadores. Bueno, vamos al estadio Arena Castelao en Fortaleza. Fortaleza y Vélez se enfrentaban en este compromiso. Fortaleza, que terminó pasando como segundo detrás de Racing Club de Avellaneda con 8 puntos. Y el conjunto de Vélez, que terminó siendo mejor por diferencia de gol en el grupo H. Se enfrentaban por primera vez en esta edición de la Copa Libertadores de América. Se enfrentaban el conjunto de Fortaleza y Vélez Sarsfield. Bueno, el conjunto de Liniers consiguió un empate importante, 0-0, en su visita a Fortaleza este martes en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y ahora necesitarán una victoria de cualquier marcador en casa para avanzar a los cuartos de final. Pese a que luchó por una victoria que le hubiera dejado con un pie en la próxima etapa del torneo, y a que su rival se quedó sin un jugador en los últimos minutos por expulsión. El conjunto argentino se midió a un Fortaleza que insistió hasta el último minuto en hacer valer su condición de local. Vélez logró la primera llegada peligrosa con el chileno Claudio Baeza, que alcanzó a asustar a los aficionados del conjunto del estado de Ceará. La hinchada apenas regresaba a la calma cuando recibió la segunda alerta al minuto 9 con un disparo de Brian Romero que el portero Helton Leite logró frenar. Tras un contraataque, Mariño respondió para los brasileños con un remate de fuera del área que salió desviado. A los 20 minutos, Fortaleza sufrió una baja importante con la salida de Benjamín Kusevic tras una lesión del defensa chileno. El primer tiempo fue un constante ida y vuelta, en el que Fortaleza apostó por la velocidad de Mariño y Breno López, que desperdiciaron su oportunidad ante el arco y ante casi nula participación de Daverson. Vélez, por su parte, respondió con un imparable Brian Romero, que pese a su insistencia no logró anotar el anhelado gol. En un intento de inyectar dinamismo al equipo local, el entrenador portugués Renato Paiva ingresó en el segundo tiempo al paraguayo Adán Vareiro en reemplazo de Daverson, pero tampoco tuvo un desempeño destacado. En cambio, dio buenas oportunidades con el venezolano Kevin Andrade, que tras sustituir a Luca Prior, insistió varias veces en llegar al arco. El técnico del club argentino también lo intentó con Javier Machuca y Tobías Andrade, que sustituyeron a Matías Pellegrini y Tomás Galván, pero la estrategia tampoco funcionó en los minutos finales, pese a que su rival se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Mateus Rossetto por la falta que le hizo a Machuca. 0-0 terminó este compromiso, 13 remates contra 13 remates para cada uno, un solo remate del arco de Fortaleza contra 3 de Vélez, 64% de posesión contra el 36%. La revancha será el 19 de agosto, 19 horas en el José Amalfitani. El ganador de esta definición va a jugar frente a Racing o Peñarol. Vamos al estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín. Atlético Nacional recibía al San Pablo. Un duelo con historia. Se habían enfrentado 4 veces. 4 veces se habían enfrentado con una sola victoria de Atlético Nacional, 2 victorias de San Pablo y un empate. El último duelo había sido las semifinales disputadas en la Copa Libertadores 2016. Se enfrentaron en el 2008, por primera vez en Libertadores, que empataron 1-1. Después en el Morumbí ganó el San Pablo. Y después se enfrentaron 8 años después en semifinales, donde ganó el Atlético Nacional en el Morumbí y 2-1 en el Atanasio Girardot.
Eso por edición de Copa Sudamericana, donde ganó uno San Pablo y 2 veces ganó Atlético Nacional y un empate. Y también se enfrentaron por Sudamericana. En el 2013 ganó San Pablo, un empate. En el 2014 ganó Atlético Nacional. Y en penales ganó Atlético Nacional por edición de Sudamericana. Bueno, esta era la quinta vez que se enfrentaban por la Copa Libertadores de América. Nos metemos ya en este compromiso en el Atanasio Girardot. Y Atlético Nacional dejó escapar el triunfo por 2 penales fallados por Cardona. Bueno, en San Pablo, el San Pablo, sin mostrar gran calidad, le sacó barata en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, gracias en parte a la mala suerte de Cardona, que erró los 2 penales al minuto 12 y al minuto 66. Desde el comienzo, el Atlético Nacional intentó hacer valer su condición de local para acabar con el invicto de San Pablo, pero tropezó con la incapacidad para definir a pesar de las arremetidas de Marlos Moreno, figura del partido y una amenaza constante para el arco del portero Rafael. El equipo verde de Medellín, el verdolaga, aprovechó el adelanto de las líneas del tricolor para asediar durante los primeros 10 minutos la portería con Moreno, que remató aparatosamente una jugada por el centro, y con Edwin Cardona, que a pesar de las ganas no afinó la puntería. Cardona desperdició la opción más clara de gol en el primer tiempo, al lanzar el primer penal, el minuto 12, por fuera del palo izquierdo de Rafael, un penal señalado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, luego de una discutida mano en el área del venezolano Nahuel Ferraresi. El penal pedido fue un golpe anímico. El penal desperdiciado fue un golpe anímico para el conjunto colombiano, que la visita aprovechó para disminuir los espacios e intentar llegar con peligro a la puerta de David Ospina, aunque sin inquietarlo. El equipo brasileño se asomó con un disparo desviado de Andrés Silva y otro de Marcos Antonio que desvió Tecillo, mientras que Nacional respondió a los pocos minutos con Marino Inestrosa, Andrés Román y nuevamente Marlos Moreno, todos desviados. Después del descanso, Nacional volvió con la misma vocación ofensiva. Estuvo a punto de abrir el marcador, primero con un disparo de Cardona que parecía ir dentro, pero se desvió cerca del palo izquierdo, y luego con otro espectacular remate de Zapata, que dio en el palo derecho de Rafael. A los 58, el San Pablo se salvó de nuevo, cuando Marlos Moreno, en una feroz descolgada, sirvió al balón para Inestrosa, que de manera increíble pegó en el palo. La visita no se dejó intimidar y respondió con un remate de Luciano, pero Ospina desvió el balón. Vino entonces el segundo penal para el Atlético Nacional, otra vez por una falla de Nahuel Ferraresi, que cometió una falta sobre Morelos, y la suerte le volvió a dar la espalda a Edwin Cardona, que lanzó de nuevo sobre el palo izquierdo, y Rafael alcanzó a desviar el balón. Los locales no aflojaron en su empeño en anotar con un disparo de Marlos Moreno justo antes de ser sustituido, y otro de Mateus Uribe, que entró al final por Zapata, pero tampoco encontró la ruta del gol, con lo cual la llave se definirá el 19 de agosto en el estadio Morumbí. El ganador de este encuentro se van a enfrentar a la Liga de Quito y Botafogo. Bueno, 20 remates tuvo Atlético Nacional contra 5. Un solo remate al arco contra ninguna. 55% contra el 45%. Y así fue 0-0 este compromiso. Vamos al siguiente encuentro, que se disputó en el estadio Campeón del Siglo, entre Peñarol y Racing. Peñarol, el Carbonero y Racing se enfrentaron por tercera vez en esta edición de la Copa Libertadores. Recordando en el 97 que ganó Peñarol por 1-0 y ganó Racing la revancha, y luego por penales ganó en cuarto de final y pasó a las semis. Es el tercer partido. Y recordar que se jugaron también por la Copa Mercosur en el 98, donde empataron los dos encuentros, 0-0 y 1-1. Nos metemos ya en este compromiso, que fue muy peleado. Peñarol golpea primero. Necesitó esperar hasta el minuto 78 para derrotar a Racing por la mínima en el campeón del siglo. Un resultado que deja una leve ventaja
al equipo uruguayo para resolver el 19 de agosto en el cilindro de Avellaneda. El delantero David Terán, quien comenzó desde el banquillo y salió temprano al campo de juego por la lesión de Leonardo Fernández, que fue el encargado de sellar con un cabezazo el triunfo de los dirigidos por Diego Aguirre. 12 faltas de Racing y 3 de Peñarol marcaron una primera parte de poco fútbol a la que faltaron jugadas colectivas y le sobraron balones largos generalmente controlados por las defensas. 22 minutos de juego, cuando el aurinegro perdió a Leo Fernández, una de las estrellas del equipo. El número 10 se retiró lesionado y abrió una incógnita sobre una posible presencia en la revancha de la próxima semana. Un golazo de Gastón Martirena pudo poner en ventaja al conjunto de Racing, pero el asistente no tardó en levantar su banderín para marcar posición adelantada. Minutos después, los árbitros del encuentro volvieron a tener protagonismo. Tras acudir al VAR, el brasileño Rafael Claus revirtió su decisión de expulsar a Adrián Martínez por una falta sobre el lateral Maximiliano Oliveira. Ya en la final del primer tiempo, Peñarol generó la más clara, cuando el horizontal devolvió el potente disparo de Maximiliano Silvera, que por centímetros no se convirtió en el primer gol. En el comienzo de la segunda parte, nada cambió. Nuevamente hubo muchas faltas por parte de ambos equipos. Los porteros prácticamente no entraron en juego. Bueno, Terán acercó al local con un tiro libre que se fue afuera, y Matías Arezo estuvo cerca de marcar con un disparo que tocó el red del lado de afuera. Racing no pudo incomodar ni en ningún momento al portero Brian Cortés. A falta de 12 minutos para el final, cuando todo hacía indicar que el encuentro se iría sin goles, Terán tuvo su revancha y se encargó de dar la ventaja a Peñarol en la serie. Tras un centro de Diego García, que Matías Arezo bajó al medio, en el minuto 80 se anticipó al portero Gabriel Arias y anotó de cabeza para la alegría de los miles de fanáticos que agotaron las localidades de esta forma. Peñarol se impuso por la mínima en los primeros 90 minutos, en una serie que se definirá el martes en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, el cilindro de Avellaneda. El ganador jugará frente a Vélez Sarsfield o Fortaleza. Bueno, vamos a hablar del siguiente partido que se disputó en la jornada del miércoles ya. Nos metemos ya en la jornada del miércoles. Vamos al Estadio General Pablo Rojas, en la Nueva Olla, en Asunción, donde se jugaban Cerro Porteño y Estudiantes. Cerro Porteño jugaba su segundo partido frente a Estudiantes de La Plata, el segundo encuentro. Cerro venía a terminar como el peor clasificado con apenas 7 puntos, y Estudiantes, que terminó puntero en el grupo A. Se enfrentaron una sola vez en la historia, en la Copa Libertadores 2011, donde en La Plata empataron 0-0, y 0-0 también en La Olla, y Cerro clasificó a los cuartos de final de esa edición de la Libertadores 2011 que ganó el Santos. Bueno, nos metemos ya en este compromiso que se disputó en Asunción. Cerro Porteño cayó por 1-0 de local ante Estudiantes de La Plata y complica sus chances de clasificación a los cuartos de final. La revancha será una semana en la ciudad de La Plata, donde irá con la obligación de ganar sí o sí. El Ciclón de Barrio Obrero jugó un primer tiempo para el olvido y en la segunda fracción mejoró sobre el final con un fatídico penal significó la derrota por 1-0. En cuanto a los trámites, los primeros 20 minutos fueron muy friccionados, el balón se mantuvo muy lejos de ambos arcos. Las jugadas más peligrosas en el juego se desarrollaron por las bandas. 22 minutos del primer tiempo. El portero, Alexis Martín Arias, tuvo una tapada fenomenal del ex Cerro Porteño Santiago Arzamendia, que ensayó un bombazo que fue desviado al córner. Posteriormente, el Ciclón buscó las habilidades frontales a las espaldas de los defensores visitantes con la intención de sorprender. El Ciclón culminó sus acciones con remates débiles, sin mucho peligro. Desde el minuto 30 hasta el final de la primera fracción, el pincha se dañó en las acciones con un Cerro Porteño inseguro en la salida y con muchos errores en los despejes. En el complemento, el Ciclón volvió a entrar con muchas dudas en el medio sector, con una presión muy activa y asfixiante el pincha rata. Al minuto 56 llegó la acción más prometedora de gol para el azulgrana, guapeada de Ignacio Aliceda por el sector izquierdo para habilitar a Juan Manuel Iturbe, que envió un balonazo que roza el poste del guardameta charrúa Fernando Muslera. Otra situación para el local llegó al minuto 68. Jorge Morel de cabeza
pero nuevamente respondió el portero Pincha. Sobre el final, al minuto 92, una falta de Matías Pérez, cuando el delantero Guido Carrillo se cobró penal a favor de la visita. De remate se encargó Santiago Cassier ya al minuto 98 para sentenciar al favor de la visita y llevar a la victoria al conjunto de Pincharrato. Y bueno, acá les voy a contar por qué Cerro Porteño se quedó con las manos vacías. Bueno, temor en el primer punto. Diego Martínez respetó a demasiados estudiantes de La Plata. Un planteamiento totalmente defensivo, lejos de ser protagonista que suele tener su equipo en los juegos anteriores. En el complemento, a pesar de mejorar algo ofensivamente, realizó variantes para defender, como poner a Fabricio Peralta como volante por fuera para bloquear y no atacar. Punto 2. Cambios muy tardíos. El DT azulgrana prácticamente quiso terminar el partido con los mismos 11 jugadores. Recién cerca del minuto 80, refrescó la ofensiva y muchos de los cambios los hizo de manera obligada, ya que el equipo estaba fusilado físicamente. Y la desconcentración fatal, como casi siempre le ocurre a Cerro. Hubo segundos finales fatales que le costaron demasiado caro. La dupla defensiva, que estaba teniendo un trabajo impecable, falló en las últimas pelotas. Lucas Quintana calculó mal cruce y Matías Pérez terminó cometiendo un penal sobre el delantero de Estudiantes. La revancha será el miércoles 20 de agosto en el Estadio 1, en el Jorge Luis Hirchi, en la ciudad de La Plata, a las 19 horas. 9 remates de Cerro contra 14 de Estudiantes, 5 remates al arco contra 3, 39% de posesión contra el 61%. El ganador jugará frente a Flamengo o el Inter de Porto Alegre. Vamos a repasar este encuentro que se disputó en el estadio Maracaná en Río de Janeiro entre Flamengo y el Inter. Vamos a repasar los últimos antecedentes primeramente. El conjunto carioca recibía al conjunto de Belo Horizonte. Bueno, por Copa Libertadores se había enfrentado apenas 4 veces, donde 0-0 salió en el 93, 3-1 ganó el Flamengo, y en cuartos de final ganó Flamengo 2-0 y empataron 1-1 en el Beira Río. Después de 6 años se volvieron a enfrentar en una nueva edición de la Copa Libertadores. El Flamengo terminó segundo con 11 puntos y el conjunto del Inter terminó primero con 11 puntos en su grupo. Bueno, Flamengo puso este miércoles un pie en la siguiente etapa de la Copa Libertadores al vencer por la mínima ante el Inter de Porto Alegre, disputado en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Bruno Henrique marcó el único tanto en el partido en el minuto 28, con un golazo de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Luis Araujo. Con este resultado, el equipo más popular de Brasil necesitará un empate cuando visite el próximo miércoles al conjunto de Porto Alegre en el Beira Río. Flamengo sobresalió especialmente en el primer tiempo, con una clara estrategia ofensiva que fueron claves. El recién llegado Samuel Lino, Luis Araujo y por supuesto el autor del gol, Bruno Henrique. Lino, ex jugador del Atlético de Madrid, puso desde un inicio de emoción el encuentro, pero Luis Araujo, quien dio el primer susto al Inter de Porto Alegre con un disparo cruzado al minuto 12, que el portero uruguayo Sergio Rochet logró desviar ágilmente. El marcador pudo haber sido superior, pero la destreza del portero uruguayo y varias llegadas desperdiciadas, los cariocas se resignaron con el triunfo por el mínimo marcador. También pesó la reacción del Inter, que en el complemento entró decidido a buscar el gol del empate, pero la defensa del Fla fue sólida, incluso en los minutos finales de reposición, cuando Rossi atajó un lindo tiro de Vitinha. El Colorado insistió hasta el final, pero no logró igualar al Flamengo, por lo que tendrá que ganar en casa, por más de un gol de diferencia para avanzar a los cuartos de final. El conjunto carioca tenía más de una razón para mostrar su superioridad, porque el seleccionador Carleto Ancelotti estuvo entre el público en el Estadio Maracaná. El técnico italiano que presenció el partido ahí va a anunciar la próxima semana los convocados de la selección brasileña, que va a jugar frente a Chile en condiciones local y en el alto frente a Bolivia. Mínima la ventaja del conjunto del Flamengo por 1-0. 10 remates contra 5. 4 remates al arco contra 2. 66% de posesión del conjunto carioca, 34% del Inter.
El ganador jugará frente a Estudiantes o Cerro Porteño. Nos vamos al estadio Nilton Santos, el jueves ya, en la ciudad de Río de Janeiro. Botafogo recibía al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El campeón brasileño en la Copa Libertadores del año 2024 venció este jueves en Río de Janeiro por la mínima, con gol de Arthur. A los pocos segundos de iniciar el partido, ni siquiera iban un minuto, y se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuarto de final del torneo continental. El conjunto brasileño ahora necesita un empate en su visita a la altura de Quito para avanzar en las próximas fases de la Libertadores y mantener el sueño de retener el título conquistado del año pasado. En un partido bastante intenso y disputado, el conjunto carioca, comandado por el técnico italiano Davide Ancelotti, intentó hasta el último minuto ampliar el marcador, pero se estrelló con una defensa muy bien montada por Liga de Quito, en el que debutó como entrenador el brasileño Thiago Nunes. Botafogo tan solo necesitó 14 segundos para abrir el marcador, con una anotación que el atacante Arthur aprovechó una asistencia de Alex Telles. La prematura anotación obligó al conjunto comandado por Thiago Nunes a cambiar todo su libreto y salir al ataque para intentar el empate lo más rápido posible. Los dirigidos por Ancelotti aprovecharon que la liga se expuso en la defensa para intentar aumentar el marcador. Con contragolpes y jugadas de velocidad, pero tan solo Arthur adelantó tuvo dificultades de finalizar. El conjunto ecuatoriano por poco consigue el empate con un golazo de Cornejo, pero John le frustró la fiesta. Liga aumentó la presión en los últimos minutos del primer tiempo. Por poco consigue igualar con una finalización de Villamil que Vitinho tuvo que salvar debido a que John ya estaba vencido. El partido fue más parejo en el comienzo del segundo tiempo, con ambos equipos turnándose en el ataque, aunque sin hacerse daño, y la liga con más control del balón. La incapacidad de sus atacantes a aumentar la ventaja obligó a Ancelotti a introducir 4 cambios con la entrada de los jugadores del ataque como Mateus Martins, Nathan Nández y Joaquín El Tuco Correa. Los cambios le permitieron a los locales retomar el control del partido y generar jugadas de peligro, principalmente con Mateus Martins, Nathan Fernández, Artur Cabral, pero los visitantes impidieron que se aumentara la ventaja. Botafogo presionó hasta el final, sin embargo tuvo que resignarse a viajar con Quito con un solo gol de ventaja. Los jugadores del campeón brasileño desperdiciaron la oportunidad de lucirse en un partido observado en las tribunas por el seleccionador brasileño, Carleto Ancelotti, que también visitó este partido. Ya espere ver para sacar su lista de los jugadores que van a jugar frente a Chile y frente a Bolivia. 9 remates de Botafogo contra 12 de Liga de Quito, 3 remates para cada uno, 51% de posesión contra 49%. La revancha será el 21 de agosto en el estadio Casablanca de Quito. El ganador de Botafogo Liga de Quito se enfrentará a San Pablo Atlético Nacional. Vamos al siguiente partido que se disputó y el año pasado coincidieron con un partido entre Botafogo y Liga de Quito. Casi nos pasamos. Este fue el tercer partido por Copa Libertadores. Ya Botafogo sumó su segunda victoria y Liga de Quito ganó una vez en Casablanca. Esa vez fue por el grupo D. Y coincidieron la Sudamericana con 2 empates en el grupo A del 2023 que ganó Liga de Quito. Vamos al estadio Dr. Nicolás Leas, en La Huerta, en Asunción del Paraguay, donde enfrentaban a Libertad y River. Libertad y River Plate se enfrentaban en el estadio La Huerta. Bueno, se enfrentaron Libertad y River. Bueno, Libertad salió segundo de su grupo con 9 puntos y River terminó con 12 puntos. Bueno, se enfrentaron Libertad y River en 10 ocasiones en la Copa Libertadores. Mejor dicho, sí, en 10 ocasiones, donde Libertad ganó
3, 6 empates y 3 victorias para Libertad, 6 victorias para River y un empate. Bueno, después de 11 años jugaron en el Estadio de Libertad, fue por Sudamericana, que ganó el conjunto de River 3-1. Bueno, van a dejar todo para la revancha. Tras un primer tiempo interesante donde generó las situaciones más claras de gol, el Guma se quedó en la complementaria y dejó crecer al equipo de Marcelo Gallardo, que tuvo más y mejor la pelota, aunque sin claridad ni efectividad en los metros finales. Los primeros 45 minutos no llenaron las expectativas entre dos equipos de alto quilate. De los dos, el Gumarelo fue quien más se mostró más activo y con varias chances de grito sagrado. La situación inmejorable estuvo en los pies del mediocampista Hugo Fernández cuando corrían 32 minutos, pero los buenos reflejos de Franco Armani impidieron la apertura del marcador. Los repolleros buscaron en todo momento a Lorenzo Melgarejo para la generación de peligro en el área visitante, pero Melgarejo, lejos de su mejor nivel, estuvo errático en varias ocasiones. Si nos referimos al juego millonario, no se puede resumir que no fue lo esperado, no se acomodó nunca, estuvo muy flojo en la zona de contención y también de defensa. En la complementaria, el DT de River, Marcelo Gallardo, introdujo 3 cambios y mostró mejorías. A pesar de demostrar la superioridad de la visita en el complemento, no reflejó el marcador. El Guma se replegó muy bien en la zona defensiva y además Martín Silva se mostró seguro y eficiente. Bueno, el empate fue justo. El primer tiempo fue de Libertad y el segundo tiempo fue de River. La revancha será el jueves 21 de agosto, 21:30 en el estadio más monumental en la ciudad de Buenos Aires. 9 remates contra 20 de River. 2 remates de Libertad, 7 de River, 32% de posesión contra apenas 68% de River. La revancha será una semana más tarde y el ganador de esta serie jugará frente ya prácticamente Palmeiras. ¿Por qué? Palmeiras en el estadio monumental de la U goleó 4-0 al conjunto peruano con el liderazgo de Gustavo Gómez Portillo. El Palmeiras de Brasil venció 4-0 a Universitario con un Gustavo Gómez estelar que no solamente fue titular y capitán, sino además aportó el gol que encaminó el triunfo del cuadro brasileño. Gómez se encargó de canjear un penal por el primer tanto, a los escasos 7 minutos de partido. El capitán del albirroja definió fuerte y colocaba al palo derecho el portero Sebastián Britos. Ramón Sosa fue otro que tuvo mucho protagonismo y fue titular en el Verdão, tomando cada vez más preponderancia en el equipo de Abel Ferreira, quien lo fue llevando de a poco. El argentino Víctor López, José Manuel López a los 12 puso el 2-0. Vitor Roque ya liquidaba en el primer tiempo con un 3-0 y José Manuel López puso el 4-0 definitivo. Palmeiras ya casi está en cuartos de final de la Copa Libertadores de América, contundente 4-0. 12 remates para el conjunto de la U, 22 de Palmeiras, 2 remates al arco de la U, 8 de Palmeiras, 47% de posesión contra 53%. Contundente 4-0 el conjunto del Verdão. La revancha se jugará del 19 al 21 de agosto. Bueno, Vélez Fortaleza en el José Amalfitani 19 horas, Racing Peñarol 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, en el Morumbí San Pablo frente a Atlético Nacional, en el estadio Jorge Luis Irchi el miércoles 20 de agosto 19 horas, Estudiantes ante Cerro Porteño, Inter Flamengo 21:30 en el estadio Beira Río en Porto Alegre, en el Casablanca de Quito el jueves 21 de agosto, Liga de Quito frente a Botafogo, River Plate Libertad 21:30 en el Monumental. Y en el Allianz Park en San Pablo, Palmeiras va a recibir ya Universitario. Prácticamente este juego ya de mero trámite. Bueno, el saludo para todos, un placer. Que tengan todos ustedes un lindo fin de semana. Gracias.